¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición. Hoy estamos jueves 12 de octubre y estamos ya retomando lo que ayer habíamos iniciado justamente y que tiene que ver necesariamente con la historia del Distrito de Independencia. Decíamos de que en el año 1942, si bien es cierto, se había dado la creación política, sin embargo, años atrás había todo un proceso que se había iniciado en la década de los 20, es decir, en el año 1920 aproximadamente, y en el 21, para ser más exacto, el 23 de agosto de 1921, se habría producido una informal fundación de esta ranchería, ¿no? Porque así era la denominación de un centro poblado o ranchería, y que allí justamente habría iniciado de alguna manera la propuesta de que reciba el nombre de independencia. A lo largo de esos años habíamos de alguna manera adelantado también que fue muy duro y sacrificado sobre todo para don Isaac Montalbán luego de haber denunciado estas tierras y que se encontró con una serie de inconvenientes, de obstáculos puestos especialmente por los hacendados y muy en especial de don José de la Ribagüero, quien era dueño de la hacienda Manrique. No obstante, todos estos obstáculos, sin embargo, don Isaac Montalbán continúa hasta que finalmente logró que el Ministerio de Fomento le diera luz verde y de esa manera poder iniciar todo un trabajo que le significó finalmente construir su propia irrigación, su propio canal, su propia acequia que ahora lleva su nombre, ¿no? Pero en aquella época, don Fermín Tanguis, que estaba a 5 kilómetros mucho más abajo, estaba realizando ya un trabajo, amigos, experimental. Hay que tomar en cuenta que el algodón que lleva su nombre, Tanguis, de alguna manera se había constituido realmente como una alternativa ante la situación económica que vivía el país. El algodón Tanguis prácticamente reactivó la economía en ese entonces y logró realmente que los diferentes valles, sobre todo de la costa, este algodón tuviera realmente una prioridad y sobre todo de alto rendimiento y de buena calidad de las cuales había sido calificado. Eh, Pasados los años, amigos, ya prácticamente ingresamos al año 1938. Es ahí donde se hace un trabajo de carácter catastral, se hizo un estudio ahí de catastro y se determinó las áreas que contaban cada uno de los agricultores, de las haciendas y de los fundos que realmente existían en aquella época. Don Isaac Montalbán, aquella época ya don Alejandro Muñante y tantos otros ciudadanos agricultores quienes realmente veían con bastante optimismo de que esas tierras productivas, por cierto, y ahora con agua, podían irles a ellos extraordinariamente bien. Han pasado, amigos, luego los años y por entonces ya se asomaba don Federico Uranga Elejalde. El ingeniero agrónomo, él de profesión, ya había estado recorriendo estos lugares. Le tenía un gran aprecio a don Fermín Tanguis porque justamente el tema del algodón era uno de los aspectos de los cuales el ingeniero agrónomo don Fermín Tanguis lo tomaba en consideración, incluso escribió una serie de artículos referente a esta nueva variedad del algodón. Luego pasamos ya prácticamente al tema político, porque el ingeniero Federico Uranga ingresa ya al terreno político y es propuesto para ser diputado por Pisco. Aquí también hay que detenernos un poco, amigos, porque el ingeniero Federico Uranga Elejalde había una confusión. Muchos decían que él no era pisqueño, que era nacido en otras ciudades, incluso en Lima. Pues aquí es importante aclarar porque él tiene una partida de nacimiento, pero hay que tomar en cuenta que él se presentó como representante de Pisco y una de las condiciones naturalmente era de que tenían que ser ciudadanos al cual representaban.
El ingeniero Federico Uranga realmente nació un 5 de agosto del 2001 y nació en el Fundo Capazul, ¿no? Que ahora pertenece al distrito de Tupac Amaru Inca. Pero luego fue trasladado a la ciudad de Lima para ser inscrito en la Municipalidad Provincial de la capital, ¿no? Allí finalmente fue inscrito, pero que quede bien en claro que él sí nació en este fundo de Capa Azul, repito la fecha, el 5 de agosto del año 1901. Es ahí donde ya él también, luego de participar en política, estuvo del año 1939 hasta el año 1945 de diputado, realizó realmente importantes logros, sobre todo para el agro, se preocupó mucho, sobre todo por la ciudad de Pisco. Gracias a él, por la presión que hubo, se logró la construcción de la gran unidad José de San Martín. Asimismo, a los pescadores realmente aprobó iniciativas legislativas, presentó, mejor dicho, iniciativas legislativas que finalmente fueron aprobadas, ¿no? Y aquí en el Valle de Pisco y en las zonas altoandinas, estas represas que hasta ahora no sirven, pues fue gracias a la gestión también del ingeniero Federico Uranga Elejalde. Esto es, amigos, a grandes rasgos, por cuanto el ingeniero Federico Uranga tiene no solamente una trayectoria, no solamente una experiencia, sino que de él hay que decir mucho, por cuanto tuvo una participación netamente en el aspecto político, en el aspecto también de lo que significa en el sector agrario, y también fue un hombre dedicado al periodismo, aunque breve, quizás no con contundencia, pero sí escribió buenos artículos y referidos sobre todo al tema agrario. De tal manera que teníamos a un polifacético, el ingeniero Federico Uranga realmente mostraba un gran cariño sobre todo por este distrito, porque, bueno, no solamente porque gracias a él se le dio de categoría de distrito a este pueblo, a esta ranchería, sino porque ya había estado ya años atrás recorriendo toda esta zona del Valle de Pisco. Gracias a él también el tema de los denuncios de las tierras de las cuales él desde el Parlamento lograba de alguna manera dar cierto impulso para lograr que finalmente estas tierras vayan a manos de los agricultores, quienes realmente requerían para poderlas trabajar y naturalmente vivir de ellas, ¿no? Bien, entonces esto es a grandes rasgos, amigos, de lo que ha significado en el caso de don Federico Uranga. Hay que anotar de que él, y creo que eso lo vamos a hacer un programa bastante o muy aparte, un programa en el cual nos dediquemos exclusivamente al ingeniero Federico Uranga, por cuanto él y su familia también jugaron un papel importante dentro de lo que significa aquí en el Valle de Pisco. Tiene hijos dedicados, por ejemplo, al sector minería. Otros, recordemos que también se convirtió en ministro de Agricultura en el tiempo de Fernando Belaúnde Terry, que lamentablemente se produjo el golpe, habría juramentado y al siguiente día se produjo el golpe, ¿no? Entonces esto es algo que anecdótico de las cuales también vamos a comentar a lo largo de los próximos programas que nosotros vayamos también a compartir con ustedes. Muchas gracias.